Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol y también nuestra señal va por la radio Pío 12 de Oruro. Este es nuestro segundo programa sobre el censo de población y vivienda, cuyos resultados se han presentado hace poco. La anterior semana hemos hablado de datos demográficos, sociales, de vivienda, de pobreza, en fin, y hoy queremos enfocarnos en una temática que tiene que ver con los pueblos indígenas. Queremos analizar qué significa el dato de la autoidentificación indígena que ha emergido de los últimos resultados del censo del 2024. Nuestro panel está listo, sin embargo, antes les invito a ver un resumen de noticias que ha preparado mi compañera Jenny Escalante. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes como cada jueves para contarles las noticias más importantes de la semana. Arranquemos. Pronunciamiento. 4 organizaciones de la sociedad civil afirman que le corresponde a la nueva Asamblea Legislativa, que entrará en funciones en noviembre, aprobar un reglamento para elegir vocales electorales que garantice independencia, transparencia y participación de universidades y organizaciones sociales, en un plazo que no afecte el proceso. Segunda vuelta. La polarización se siente en las calles, redes y familias. En balotaje se intensifica, advierte la psicóloga Ana Lucía Velasco. Un 68,9% cree que el país está polarizado, pero que es posible resolver diferencias pacíficamente. Expertos llaman a promover el pensamiento crítico y foros de diálogo para evitar que las heridas de 2019 se repitan en este año electoral. Compromiso. Unos 35 diputados y senadores electos firmaron en La Paz un compromiso para proteger el medio ambiente y la madre tierra, junto a organizaciones indígenas, campesinas, juventudes y sociedad civil, acordando una agenda de 7 puntos que abarca incendios forestales, agua, minería, extractivismo, seguridad alimentaria, crisis climática y derechos de defensores ambientales. Reporte. Un reporte del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz indica que en el primer semestre del año se presentaron 45 casos de agresiones a la prensa, de los cuales 12 corresponden a mujeres. La entidad percibe que la violencia contra las mujeres periodistas se manifestó como un fenómeno estructural, transversal y diferenciado, que refleja las profundas desigualdades de género y la persistencia de patrones machistas en la sociedad boliviana. Alianza. Las Red UNITAS, en alianza con Solidar Suiza y la Fundación para el Periodismo, impulsan el proceso Hablando se entiende la gente, para promover el diálogo, prevenir la violencia y fortalecer a la ciudadanía de cara a la segunda vuelta electoral. La iniciativa incluye producción de contenidos periodísticos, campañas en radio y redes en varios idiomas, talleres de verificación digital y resolución de conflictos, además de acciones de paz lideradas por colectivos ciudadanos. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que para conocer más noticias pueden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. También pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestro panel invitado. Empezamos por Pedro Portugal. Él es especialista en temas indígenas. Adelante, don Pedro, bienvenido al programa. La invitación y dispuesto a poder colaborar y opinar respecto al tema. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Rafael Loaiza. Él es investigador social, especialista en comunicación política. Ahora trabaja en el Centro Europeo de Apoyo Electoral. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias, Mary. Un placer estar en el programa. Un saludo también a mi buen amigo Pedro, a quien conozco hace muchísimos años. Encantadísimo de estar acá y sobre todo discutir este tema tan interesante. Recordemos
que en el censo del 2002 el 62% de la población se había autoidentificado con una nación o pueblo indígena. En el anterior censo había bajado esa autoidentificación a 42%, y en el censo del 2024 la autoidentificación está en el 38%. Sin embargo, la cantidad de población se mantiene porque ha habido un crecimiento de la población. Es decir, ha bajado el porcentaje, pero se mantiene la cantidad de población. Don Pedro, ¿qué le dicen esos datos respecto a la autoidentificación en Bolivia? Me parece que tiene cierta coherencia. O sea, coherencia en el sentido de que un censo no debería medir aspectos subjetivos. Los aspectos subjetivos, digamos, cambian. O sea, depende de presiones, de olas, de modas, ¿no es cierto? Un censo sobre todo mide datos objetivos, porque es una herramienta para la planificación de políticas, y la planificación de políticas no se la hace sobre opiniones, es otro territorio, otro dominio. Se la hace, digamos, sobre evidencias que pueden ser cuantificadas. Entonces, era natural que, digamos, corresponda a cierto momento donde había cierto algarabía sobre ser o no ser indígena, ¿no es cierto? Y después eso fue decayendo porque el gobierno y los grupos políticos e intelectuales que enarbolaron esto simplemente decepcionaron a la gente. La gente no encontró gratificante declararse indígena, ni siquiera los mismos indígenas. Entonces vemos esta cuestión decreciente. Es muy importante, yo creo, tomar en cuenta que este aspecto arbitrario, digamos, del censo, no se repitió en ningún censo en Bolivia, no sé si se repite en el mundo, ¿no? Salvo en el primero, el primer censo que en Bolivia se realizó fue en el año 1900. Y en el año 1900 sí se Pero preguntó si quiere sobre... detenerse un momento, no hay problema, podemos ir con Rafael y luego volvemos con usted porque hay un problema de la garganta. Vamos con Rafael. ¿Qué opinas sobre estos resultados del censo respecto a la autoidentificación indígena? Adelante, Rafael. Muchísimas gracias. Coincido con Pedro en el sentido de que la autoidentificación, la identidad étnica es un constructo social. Y es un constructo social que de alguna manera no es que sea necesariamente imaginado, sino que es una manera en la que las personas se ven a sí mismas contrastadas con otras personas que consideran diferentes. Entonces, sí, la identidad es un constructo social. Ahora, ¿por qué los censos preguntan sobre la identidad étnica? No es que este es el único país que lo hace. La mayoría, si no todos los países europeos, hacen esa pregunta, particularmente porque la relación que existe entre estos procesos de autoidentificación, aún imaginarios como son, tiene mucho que ver con las consecuencias, digamos, de los procesos de colonización o de las sociedades postcoloniales. La correlación entre pobreza y autoidentificación étnica, de acuerdo al Banco Mundial, a David Di Ferranti, que no es precisamente, digamos, un marxista-leninista, es de 9 de cada 10 personas que se autoidentifican étnicamente, particularmente en Bolivia, y esa tendencia tiende a replicarse en porcentajes similares en otras partes del mundo, vive bajo la línea de la pobreza. Entonces, aun cuando la pregunta está tratando de escudriñar en el imaginario de las personas de cómo se perciben a sí mismas, y aun cuando las razas, las etnias, en el fondo, no existen biológicamente, sino a través de las relaciones sociales, hay una indiscutible relación entre la identidad, la pobreza, el acceso a los servicios básicos, el acceso a la educación, el acceso al poder político, etcétera, etcétera. Fíjense que el primer censo que hace esta pregunta es el censo del 2001, liderizado por el presidente Jorge Quiroga, que no es precisamente marxista-leninista ni alvariano, y hace esa pregunta precisamente motivada por los compromisos que tenía el país con montones de donantes para tratar de establecer cuál es la relación que existe entre ser indígena o autoidentificarse como tal y los niveles de ingreso y de pobreza. Y fíjense que las políticas públicas de las épocas de, entre comillas, el neoliberalismo, precisamente son las primeras y las pioneras que tratan de explorar esta relación entre soy aymara y tengo más chances de vivir bajo la línea de la pobreza que si no fuera tal persona. Entonces, aun cuando concuerdo con Pedro plenamente en la idea de que este es un imaginario,
existe una utilidad práctica de escudriñar esta pregunta porque te sirve para georreferenciar a las poblaciones vulnerables. Muy bien, vamos a volver luego sobre eso de para qué sirvió la autoidentificación indígena, particularmente en los últimos 20 años, donde el MAS ha gobernado Bolivia. Quiero, sin embargo, darle la palabra a don Pedro Portugal para que nos dé sus primeras impresiones sobre este cambio de tendencia que ha habido particularmente en el anterior censo, porque en este yo diría que prácticamente se ha repetido la cantidad de gente autoidentificada como indígena. Adelante, don Pedro. Sí, decía que justamente es de esperar esto cuando se pregunta sobre cosas subjetivas que dependen de modas. Entonces, ser indígena en un momento dado era exaltante, y no tanto por la relación entre indígena y pobreza, como lo indica ciertamente Rafael, que es posible que por eso lo hayan puesto, sino porque alrededor de esto se hizo todo un constructo ideológico donde el indio era la reserva moral de la humanidad, era la justificación. Eran personas con una ética, con una simbología, con los famosos epístemes, ¿no es cierto?, que los alejaba del común de los mortales. O sea, se elucubró sobre la cuestión indígena sin tocar, digamos, los datos, digamos, de relación entre lo indígena y la pobreza, que yo creo que se pueden tratar por otros mecanismos de constatación. El resultado, digamos, lo indígena se degradó porque teniendo un gobierno indígena, indígena en función de gobierno, no hubo la masuya, mayuya, maquella. O sea, los indígenas resultaron tan o más ladrones, digamos, que los criollos. O sea, digamos, toda una serie de cuestiones objetivas y concretas que desvalorizó, digamos, la cuestión indígena. Entonces, lo que debería haber aumentado, porque el indígena, lo sabemos, es uno de los sectores de la población con mayor índice de natalidad, tenemos el caso, digamos, de que va decayendo y que no sabemos si va a continuar esa tendencia. O sea, a lo que voy es que el censo no debería medir eso, ¿no es cierto? Yo decía que el primer censo en Bolivia sí lo midió, pero era un censo que estaba íntimamente ligado a las ideas racistas y segregacionistas, digamos, del momento, donde lo indígena era algo malo y que tenía que desaparecer. Es la primera vez que se midió el censo, se midió la cantidad de indígenas en el censo boliviano, y que dio, digamos, más de un 50%, 51% por lo menos indígenas. En el sentido, digamos, de cálculo demográfico puro, la cantidad de indígenas debería haberse mantenido o debería haber, digamos, aumentado. Y el mismo centro preveía, digamos, que el indígena iba a desaparecer. Iba a desaparecer, digamos, ahí relataba, digamos, una voluntad del Estado. Entonces, lo que iba a desaparecer y no desapareció, otro Estado lo quiso valorar, digamos, y mantener, pero con otra idea. No creo yo una idea objetiva, sino una idea, digamos, de justificar, digamos, formas políticas, entre ellos lo de la plurinacionalidad, lo de las autonomías indígenas y muchas otras como medidas que se implementaron con esta necesidad de fundamentar. Porque lo que tendríamos que ver ahora si ha variado mucho la relación pobreza indígena, ¿no es cierto? Y cuantificar de otra manera. Entonces, esto ha sido, a mi modo de ver, un desperdicio de tiempo, pero sobre todo una ligación directa, digamos, con las visiones que se tienen en el resto del mundo. Somos muy dependientes de Europa, ¿no es cierto? En Europa se resfrían y nosotros estornudamos, como se dice vulgarmente. Y en Europa han tenido la necesidad de implementar ese aspecto por la inmigración, la inmigración de sus poblaciones que venían de sus ex colonias. Sin embargo, digamos, la realidad es totalmente diferente en Bolivia. Yo creo que no es solamente un fracaso de una experiencia gubernamental, sino el fracaso de toda una visión social que se fundamentó, digamos, con la influencia fuerte, casi avasalladora, digamos, del pensamiento europeo y que ha demostrado, digamos, su nulidad en este y otros aspectos. Y me Muy bien, don permitiría, Pedro. Así, siga, siga. para, Adelante. y que no ha modificado en nada el problema político que está pendiente. Es decir, la manera como el indígena va a poder incidir y participar en el ámbito político y en la construcción de una nueva Bolivia. Muy bien, don Pedro, entonces nos dice que ha sido un desperdicio de tiempo. Rafael sí dice que había un motivo para ver temas de pobreza, de acceso, en fin, ¿no? Está con nosotros también Elizabeth López. Elizabeth es antropóloga. Quisiera saber si nos escucha, Elizabeth. Estábamos analizando un poquito sobre qué significa el dato que nos arroja el Censo de Población y Vivienda respecto a la autoidentificación
indígena. El censo del 2024 dice que el 38% de la población boliviana se autoidentifica como indígena, que en términos numéricos es lo mismo que el censo del 2012, ¿no? No ha variado básicamente la cantidad de gente que se autoidentifica como indígena. ¿Cuál es su opinión respecto a este dato y qué implica para las políticas públicas, para la política en general en Bolivia? Adelante, Elizabeth. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que me puedas oír. Realmente siento que la señal del internet no está muy buena. Y bueno, a ver. Estamos escuchando, Elizabeth. Adelante, por favor. En realidad, yo creo que hay formas de mirar esto. Perfecto. Creo que hay formas de mirar lo indígena. Yo voy a hablar desde dos ámbitos. Un ámbito que es mi profesión, pero el otro ámbito desde mi autoidentificación, ¿no? Yo vengo de padres que son de la nación Charcas Caracara y de la nación Chichas. Y tengo ahí muy claramente por dónde va mi autoidentificación. Y la autoidentificación también que intento trabajar y ver en lo cotidiano desde la familia, ¿no? Yo creo que hay formas, como les digo, de ver esto. La otra forma es el tema de los derechos, ¿no? Y para mí es importante hablar del tema de autoidentificación, de la identificación como nación, pueblo indígena originario, vinculada al tema de derechos. Y para eso quiero, más allá de hablar, o sea, que me parece interesante hablar desde el tema numérico, desde el tema de la instrumentación política, etcétera, pero también desde cómo se trabaja este tema desde las mismas naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Y quisiera en este caso hablar, por ejemplo, de la larga lucha, con un solo ejemplo, de la marca Quilaquila de la nación Caracara, ¿no? La marca Quilaquila de la nación Caracara, que tiene un largo proceso de lucha, que está ubicada en Sucre, que tiene un largo proceso de lucha por la reivindicación de sus derechos, inició el 2006 todo un proceso para una titulación de las TCOs, como TCO. En este proceso, una de las cosas por las que tiene que atravesar las naciones indígenas, en este caso, es demostrar su ancestralidad. Y eso es algo que está incluido en la ley de autonomías hasta el día de hoy. O sea, tienen que demostrar que son ancestrales para tener este vínculo. Lo mismo ha pasado con el pueblo Tacana, ahora que está en el proceso de titulación de sus tierras. Para la nación Caracara ha sido clave el censo del 2012. Antes del 2012 lo que se hizo fue entonces tener un cabildo a través del cual toda la población decidió autoidentificarse como parte de la nación Caracara. Y este elemento ha sido una de las pruebas claves que ellos han usado como parte de la ancestralidad que ellos tienen. Entonces, a mí me parece que más allá del dato, que yo creí que iba a ser peor por todo este tema de instrumentalización, que realmente me parece que es un dato interesante, hay una utilidad para el cumplimiento de derechos muy vinculada desde la lectura de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de discusión que va más allá de la instrumentalización mediática que se ha dado en los últimos años y de todo este discurso yo diría más macro, que no tiene que ver con la lucha concreta de pueblos indígenas en territorio. Entonces, en este sentido, sí ha sido absolutamente útil y sí, no se puede desvincular el tema de lo identitario al tema de acceso a derechos. Y en caso de pueblos indígenas me parece clave porque hasta el día de hoy los pueblos indígenas son considerados como minorías dentro del Estado. Muy bien, entonces la antropóloga Elizabeth López nos habla de la utilidad de esta autoidentificación para la conquista de derechos de parte de los pueblos indígenas y concretamente nos menciona el tema de las autonomías indígenas. Recordemos que hay 8 autonomías indígenas plenamente consolidadas y reconocidas por la ley en este momento en Bolivia. Yo creo que ahora podemos mostrar las láminas para continuar adelante con el debate. Empezamos con esta sobre el tema de los números que, si bien no son determinantes, nos sirven para conversar sobre alguna base. En el año 2001, el censo dijo que el 62% de la población se declaraba como perteneciente a un pueblo indígena, que equivalía a 5.1 millones de habitantes. El año 2012, el 42% respondió que se autoidentificaba como indígena, haciendo un total de 4.2 millones de habitantes. Y en el censo del año pasado, datos que acabamos de conocer hace poco, el 38.7% dijo autoidentificarse con un pueblo indígena, equivalente a 4.3 millones de habitantes. Veamos un poquito más, hagamos un zoom a esos cuadros que han salido del censo del 2024. Fíjense ustedes
como es natural, el pueblo indígena quechua y aymara tienen la mayor cantidad de población. Fíjense, los quechuas con 1.6 millones de habitantes de autoidentificación, los aymaras con 1.5 millones de habitantes. El resto, después de ahí para abajo, todos tienen menos de 103.000 habitantes autoidentificados como pueblos indígenas. Fíjense ustedes, entre los más poblados de tierras bajas están el pueblo guaraní, el chiquitano, esos dos básicamente. Y quiero mostrarles la siguiente lámina porque nos va a exhibir cuáles son los pueblos indígenas que tienen menos población autoidentificada como tal. Por ejemplo, hay un pueblo indígena que se llama Paunaca, que solamente reporta 7 habitantes. El pueblo Toromona, 14 habitantes, Pacahuara, 70, y así, luego vamos subiendo porque estamos de abajo para arriba. Como ustedes pueden ver, las diferencias son absolutamente enormes y habrá que ver también si eso tiene alguna implicancia en el tema de los derechos conquistados y en el tema de las asignaciones que se hacen de parte del Estado para los diversos pueblos indígenas. Quiero volver ahora con Rafael Loaiza. Él nos decía que ha sido útil un poco para mirar el tema de pobreza y todo eso. Ahora haremos una lectura política de los últimos 20 años. En el gobierno del MAS, ¿realmente se atendieron los derechos de los pueblos indígenas o fueron retóricos estos derechos? ¿Cuál es la percepción que tiene al respecto, Rafael? Voy a responder puntualmente, digamos, eso que me acabas de preguntar y después voy a poner otro tema que me gustaría también discutir. Las correlaciones entre identidad étnica y pobreza siguen siendo las mismas. Entre el 85 y el 90% de las personas que se autoidentifican étnicamente no tienen las necesidades básicas satisfechas. El plurinacionalismo no ha resuelto el tema de la pobreza indígena de la misma manera que no lo ha hecho, digamos, el neoliberalismo. En realidad, cualquier modelo de Estado que ha funcionado en el país, desde, digamos, el estatismo nacionalista, desde el Estado-nación, desde las dictaduras, el neoliberalismo, la época democrática, el plurinacionalismo, ha reducido la pobreza exactamente a la misma velocidad, que es 1.3 por año, ¿no es verdad? Ahora, el tema de la politización de la identidad es un tema que me gustaría tocar. Incluso en el ámbito del voto, tú puedes ver que existen correlaciones positivas entre la autoidentificación y el voto. Yo he hecho un ejercicio que es poner toda la geografía censal de la identidad étnica encima de la geografía electoral del movimiento al socialismo desde las elecciones del 2005 hasta las elecciones del 2020. Incluso he hecho ese mismo ejercicio en las elecciones del 2025. Y tienes la siguiente, ¿qué significa coeficientes de correlación? Significa que hay dos, sistemas de creencias que funcionan no con una relación causal, sino con una afinidad de sentido. 8.5 de cada 10 personas que dicen que son aymaras, quechuas, guaraníes, iranos, han votado sistemáticamente por el movimiento al socialismo desde el 2005 hasta el 2020. La explicación, digamos, en la última elección es un poco distinta. 8.7 de cada 10 aymaras. Cuando haces la estratificación sociodemográfica del voto y sacas estos coeficientes de relación, te das cuenta que aun cuando la respuesta de quién soy yo, aymara, quechua, guaraní, sea imaginaria, sea producto de una comunidad de sentimiento, tiene implicaciones no solamente en la definición del estatus social, digamos, del ingreso, sino también de la posición política. Ahora, dicho esto, yo no creo, y esto tal vez va a ser lo más polémico del programa, yo no creo que la identidad étnica haya decrementado. Yo creo que el INE ha hecho un trabajo muy malo en auscultar, digamos, esta pregunta. ¿Por qué? Cuando ves los datos, el decremento que hay particularmente entre el 2001 y el 2012, donde estamos hablando de más o menos cerca de 2 millones de bolivianos que han dejado de autorreferenciarse y estamos hablando de 198,000 por año. Esa, digamos, era un decremento de 1.8, casi 2% de decremento por año, que de pronto se para súbitamente, como tú bien lo has apuntado, el 2012 y prácticamente tiende a reproducir el mismo resultado el 2024, porque el error censal siempre está en el margen del 3
o del 4%. Eso significa que hay una estabilidad. Ahora, ¿por qué de pronto en el auge del plurinacionalismo, en el auge de la politización a la que hacía referencia Pedro, de la identidad étnica, en ese auge donde el Evo tiene 64%, 20% menos de las personas se autorreferencian étnicamente? Bueno, esta es mi respuesta. El INE ha cambiado la pregunta. La pregunta previa en el 2001 era: tú eres aymara, quechua, guaraní, sironone, guayec, tacana, mosetén, machineri, las 36 etnicidades, o no eres ninguna. Precisamente por la politización de la identidad, y esto yo se lo atribuyo, digamos, al Álvaro García Linera y a los escritos que ha hecho, han tratado de vincular lo étnico con la posición de clase, para representar, digamos, la indigeneidad desde el punto de vista del proletariado. Y para lograr eso, hay que tratar de vincular la identidad con una posición de trabajo y de clase. Entonces, el 2012 se le ha agregado a la pregunta de ¿eres aymara, quechua, neguayeg, etcétera, etcétera? ¿Es usted indígena, originario, campesino? Y la palabra campesino es la que precisamente ha distorsionado la respuesta. ¿Por qué? 79.9% de las personas que se autoidentifican étnicamente viven en el occidente del país. Pero 75% de ese 79.9%, de ese 80% de personas autoidentificadas que viven en el occidente, mayoritariamente, digamos, aymaras y quechuas, 75% viven en las ciudades capitales. Eso significa que la mayoría de los indígenas son urbano asentados. Viven en las zonas metropolitanas de las ciudades, viven en las zonas periurbanas de las ciudades y no se ven a sí mismos como campesinos. Entonces, en el ánimo de tratar de proletarizar para, digamos, enjundiar un discurso político respecto a la identidad, han distorsionado un dato. Ahora, ¿qué referencia hay de que esto sea así? A través de un proyecto que se llama Unámonos. Al inicio de tu presentación hacías referencia del video que hemos visto a Ana Lucía Velasco, que fue la directora de este proyecto precisamente. Ella es politóloga, creo que ahí se dijo que era psicóloga, pero tiene una visión muy interesante. Hicimos 3 encuestas, el 2022, el 2023, el 2024, y replicamos la pregunta del 2001, la misma pregunta del 2001, sacando la palabra originario, campesino, porque hay aymaras que no se consideran originarios, se consideran mestizos, porque hay aymaras, fundamentalmente en el Alto, cuya población en relación, digamos, a la autoidentificación es la ciudad aymara más grande del país, que no se consideran a sí mismos como campesinos. Bueno, las 3 encuestas de Unámonos han obtenido el mismo resultado del 2001, que es 58%, 58%, lo que significa y la estabilidad que aparece entre el resultado que tú bien lo has dicho, Mary, entre el 2012 y el 2024, muestra que la autoidentificación sigue en los mismos órdenes de siempre. El problema es que el INE no ha sido capaz de indagarlo. No puedes cambiar la pregunta cuando estás tratando de hacer políticas públicas porque precisamente se distorsiona la respuesta. Entonces... Perdóname, Rafa, solo una aclaración. ¿Y la del Dale. 2024, la pregunta, incluía la categoría campesino también? Exactamente. Han replicado exactamente la misma pregunta del 2012. Por eso el resultado ha sido similar, lo que implica, y esa es la evidencia que yo tengo como investigador, de que no ha habido tal decremento. Y estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, de que esto se ha politizado al límite de que, por ejemplo, la convocatoria al censo del 2024 ha sido un evento político en el que la gente no estaba necesariamente tratando de establecer la contabilidad de quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas, sino de quiénes eran los votantes del Movimiento Popular Indígena o del MAS y quiénes eran los votantes del otro lado. Por eso era tan importante saber quiénes son los unos y quiénes son los otros, y este tema que debería ser simplemente para mejorar las condiciones de vida, para indagar las relaciones que existen entre la identidad, la pobreza, el acceso a los servicios básicos, a la educación o incluso al voto, se termina politizando. 3
cosas interesantes entonces de la exposición que nos hace Rafael. La primera, que la autoidentificación indígena está muy relacionada con los índices de pobreza. La mayoría de los que se autoidentifican como tales son también personas que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, según lo que nos explica. Y además, otro dato que nos señala es que la mayoría ha votado por el MAS. Suponemos que eso ha cambiado en las últimas elecciones porque evidentemente el MAS no ha tenido ninguna mayoría. Y finalmente que su tesis es que los indígenas, la autoidentificación indígena es del 60% en Bolivia, básicamente 6 de cada 10, sin importar lo que diga el censo, porque considera que se ha introducido la categoría de campesino y eso ha hecho distorsionar los resultados. Vamos con Elizabeth López ¿Puedo otra vez. agregar algo a ese tu magnífico resumen que has hecho? Adelante. Estas 3 encuestas de Unámonos han repetido en 3 años, en los últimos 3 años, ese mismo dato. Entonces, más que una conjetura, yo lo considero, digamos, que es una evidencia. Y voy a decir algo más también que es interesante. Cuando tú pones la geografía electoral del PDC sumada a la geografía electoral del voto nulo, tienes exactamente la misma geografía electoral del MAS el 2019. Exactamente la misma. O sea que en la última elección votaron nulo, según tú. Y que ha habido otra vez, digamos, un comportamiento similar del electorado autoidentificado étnicamente, que esta vez ya no ha sido proactivo, era proactivo porque votaba, digamos, por el Evo, sino ha sido reactivo, que para mí han votado en contra de Samuel Tuto y de Manfred, y han encontrado, digamos, en Rodrigo Paz y en el capitán Lara, quien raspaba menos las tracciones de la identidad. Bueno, quiero volver con Elizabeth, pero no sé si es que a rato sale como la cabeza un poco cortada, entonces no sé si es que podría bajar un poquito su silla o subir la cámara. Pero bueno, Elizabeth, lo que quiero preguntarle es, usted decía que el tema de la autoidentificación indígena sirve para conquistar derechos. Sin embargo, Rafael nos hace esta relación directa entre autoidentificación y pobreza. ¿De qué derecho se puede hablar si la pobreza sigue teniendo estos niveles tan altos, 8 o 9 de cada 10? Adelante, Elizabeth. De acuerdo, no, absolutamente de acuerdo. O sea, la identidad es un elemento que debe garantizar los derechos, está muy vinculado en ese sentido para los pueblos indígenas. La utilidad de la autoidentificación está absolutamente vinculada a todo lo que tiene que ver la conquista de derechos. Sin embargo, el dato que nos da Rafael es absolutamente correcto. Yo acabo de regresar, por ejemplo, del río Beni, donde las poblaciones al día de hoy no tienen luz, no tienen acceso a agua, no tienen básicamente ni comunicación ni nada. Es decir, hay una relación muy estrecha entre pobreza y pueblos indígenas y violación de derechos también. Me gustaría hacer una nota sobre el tema de cómo tratamos estos temas de identidad también desde el mismo censo, que me parece importante de visibilizar. Por ejemplo, tú decías que hay una gran mayoría entre aymaras y quechuas. Para mí, o sea, en mi entender, el mismo censo no sabe de qué hablamos cuando hablamos de identidad, ¿no? Por ejemplo, ponemos el aymara, que el aymara es como un idioma y el quechua también como un idioma. Si desglosamos en la página del censo, tú vas a ver charcas cara a cara. Si preguntas quiénes, si pusieras entre aymara y quechua charcas cara a cara, te van a decir quechua. O sea, al dato de quechua tienes que sumar charcas cara a cara, tienes que sumar chuy, tienes que sumar los collas, tienes que sumar ragaipampa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué están inscritos estos con otros nombres? Porque los hermanos se han dado el trabajo de hacer incluir en el censo sus naciones para que sean consideradas, lo que el censo no hace. Es decir, hablamos muy en genérico de pueblos indígenas, como si aymaras fueran un grupo tal y no lo es, o quechuas demás, y hacemos esto como si no hubieran especificidades concretas. Entonces, desde ahí me parece que está muy mal planteado el tema del censo y que está muy mal dirigido también. Estoy totalmente de acuerdo que hay una, o sea, que esta brecha que antes era o muy idealizada, inclusive por el vicepresidente, cuando fue canciller por el actual vicepresidente, de lo indígena como lo rural, es algo que hace ya mucho tiempo se ha roto. Las poblaciones transitamos, y más las poblaciones indígenas transitan entre lo urbano y lo rural, y en ese sentido asumen la identidad de una manera que no es estática y vinculada o confinada a la ruralidad.
Creo que también eso es importante. Por ejemplo, ahora que estaba yo subiendo en algunas comunidades tacana, podía ver que en las comunidades tacana la mayoría de la población estaban vinculadas al tema de territorial por acceso, por matrimonios que son matrimonios de otros pueblos indígenas. Sin embargo, las mujeres asumen esta identidad del pueblo donde van a llegar. O lo mismo pasa en el SENA, donde se han empezado a construir comunidades indígenas en las que, por ejemplo, hay comunidades indígenas en las que se está buscando la identidad y el idioma. Si tú me preguntas cuántos tacanas hablan el tacana, y lo vamos a ver como idioma, vamos a encontrar que ni el 10% de los tacanas habla tacana. Entonces, o sea, creo que hay que sacar la identidad solamente del tema de idioma, que hay que pensar en los tránsitos que existen entre lo urbano y la rural, en la movilidad que existe entre pueblos indígenas, y de acuerdo que la pobreza está muy vinculada a sectores indígenas, junto a la vulneración de derechos. Por ejemplo, solamente uno de los derechos que es altamente vulnerado en estos 20 años, pero de manera sistemática en toda la historia del país, sea plurinacional o no sea plurinacional, es el derecho a la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que ha sido conquistado, que ha sido ganado y que no se cumple el día de hoy en ninguna de las naciones y pueblos indígenas del país. Muy bien, entonces Elizabeth nos habla de que no solamente hay pobreza, sino también vulneración y violación de derechos, como el caso de la consulta. Quiero leerles algunos mensajes que estamos recibiendo de la gente. Nos escribe Marco Mendoza, un saludo para él. Nos dice, abrazos Mary, Elizabeth, Pedro y Rafael, gran tema. Gracias Marco Mendoza por escribirnos. También nos escribe Hernán Vargas Marconi, nos dice, saludos queridos Pedro y Toto. Por el momento solo han enviado saludos, pero también nos pueden enviar preguntas, ¿no? Para que enriquezcamos el debate. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero ir ahora con don Pedro Portugal para preguntarle qué hacemos con esta politización del tema indígena. Finalmente ya es parte de nuestra realidad, ¿no? Ya no se puede retroceder, ¿no? En eso, o se puede. ¿Cómo se puede afrontar este tema? Adelante, don Pedro. Absolutamente. Lo que hay que cambiar es que la politización tiene que venir de los indígenas. O sea, cuando la politización es sobre los indígenas, cuando un partido o un grupo social se identifica según, digamos, su opinión sobre los indígenas y cree que va a arrastrar a los indígenas, me parece que regresamos a una actitud de tipo colonial. Es diferente cuando el mismo grupo indígena, cuando los mismos pueblos indígenas empiezan a tomar actitudes políticas, a plantear perspectivas propias o perspectivas, digamos, de coherencia y de articulación con cualquier otra fuerza política. Entonces, justamente exacerbar la identidad impide e imposibilita, digamos, esa acción política, porque los restringe, digamos, en círculos cerrados que los creen inmutables, digamos, y perfectos. Es curioso notar cómo hemos regresado, digamos, a 1900 en el aspecto censal. El aspecto censal era el único censo que en Bolivia preguntó, digamos, dividió a la población boliviana en diferentes pueblos y en diferentes naciones. Identificó tres pueblos grandes, los indígenas, mestizos, tres pueblos indígenas grandes, andinos, pampeanos y de guaraníes, que albergaban a cerca de 80 naciones. O sea, cuando hay un deseo, digamos, de cantonar al otro en una nación, en un grupo étnico, es porque así manda. Así mandó, digamos, la colonia. En la colonia respetaban la autonomía indígena, entre comillas, porque de esa manera la administración del Estado estaba reservada a los españoles. Sin embargo, el proceso normal de los pueblos es participar, no solamente en sus decisiones, sino en las decisiones del conjunto. Y para eso hay que relativizar, digamos, la identificación interna, digamos, absoluta y magnificar la identificación hacia proyectos nacionales futuros y hacia la intervención en el Estado. Por eso es de notar que este tema llama más la atención de los grupos pequeños que de los grupos grandes. En los pueblos aymaras y quechos casi es irrelevante. La gente pelea y se nutre por el poder político y por intervenir, digamos, en las decisiones sociales, mientras es una cuestión existencial en los pueblos pequeños, digamos, esta identificación, simplemente porque en ellos no ha llegado la reforma agraria. Esto es muy realmente importante, la permanente relación que ha habido con los pueblos indígenas, con el movimiento político boliviano, incluso, digamos, en conflictos, en quiebres, en rupturas. Podemos hacer una identificación, como lo hace Rafael, y acertada, por supuesto, entre
mapa electoral, digamos, indígena y, digamos, lugares donde ganó el MAS. Es cierto. Pero eso ¿qué implica? ¿Qué significa? Porque lo mismo veríamos si hiciéramos un mapa sobre donde ganó el MNS cuando el MNS era gobierno, o donde ganó la UDP, o donde puede ganar en el próximo, digamos, en unos cuantos años, cualquier partido que la gente crea que él va a resolver sus problemas. O sea, sobre hechos concretos se sacan a veces conclusiones que no son, digamos, reales. ¿De a qué podemos aventurar? Hay un campo permanente, digamos, de movilización del mundo indígena, que es el empoderamiento. Entonces, todo aquello que facilita el empoderamiento es positivo. Y lo que no facilita el empoderamiento justamente es restringir al indígena en grupos cerrados, autoidentitarios. Porque si uno se autoidentifica, viene lo que hemos visto últimamente, la fantasía de una justicia diferente, de una educación diferente, de una cosmovisión diferente, de una identidad diferente, que simplemente lo exorcista a uno, lo vuelve exótico, pero no lo vuelve funcional en un proyecto político, digamos, de conjunto. Entonces es sintomático que los grupos más fuertes se desentienden. Y los grupos que creen que van a ganar algo, que no tenían un mínimo control sobre un territorio o una mínima participación, digamos, en el contexto político, son los que más fácilmente adhieren. Sin embargo, objetivamente eso es irrelevante. Políticamente siempre se va sobre la cantidad en su relación con la calidad. Y son los pueblos aymaras y quechuas que van a tener, digamos, una prioridad en este aspecto. Y para ellos la cuestión identitaria es terriblemente, digamos, indiferente. Lo podemos poner como ejemplo a los Kakaras, etcétera, pero justamente son las excepciones que confirman la regla. ¿No es cierto? Y lo malo, digamos, digamos, interesante es que se hacen políticas nacionales, internacionales, sobre casos que son excepcionales. Y no se ve el aspecto global, el aspecto conjunto, digamos, que es de resolver los problemas, digamos, comunes de políticos a nivel nacional y a través de ahí resolver, digamos, lo que podríamos llamar el problema indígena. Muy bien, don Pedro, entonces se centra en la palabra empoderamiento. Eso es lo positivo, no la autoidentificación para fines políticos, según su percepción. Quiero volver con Rafael Loaiza para hablar un poquito sobre el Estado plurinacional. Frente a esta realidad, Rafael, ¿qué debería pasar con el Estado plurinacional? Ahora estamos en un debate nuevamente sobre el tema porque, bueno, ha ganado la oposición. Entonces, ¿qué debería pasar a la luz de esos resultados que tú has sacado en esas encuestas? Y también tomando en cuenta las opiniones de los dos especialistas que tenemos aquí, tanto Elizabeth López como Pedro Portugal. Adelante. Quiero felicitarte porque es un debate sofisticado y súper constructivo. La pregunta me ayuda, digamos, a un poco complementar lo que acaba de decir el Pedro. La identidad inevitablemente es política. Desde el momento en el que las personas se identifican como pertenecientes a una cultura, a un territorio, por ejemplo, el ser bolivianos, es otro espacio imaginario en el que, aunque no nos conocemos todos, imaginamos que tenemos algo en común. Y esa es una de las identidades más políticas que existe. Es inevitable que la identidad se politice. Y fíjate que se ha politizado tanto que el Estado plurinacional, y ahora voy a la respuesta a tu pregunta, no ha logrado establecer un sentido de pertenencia a los ciudadanos que no se autoidentifican étnicamente. El 2001, es un error de origen, digamos, de la pregunta del censo, no ha puesto una categoría de pertenencia para las personas que no se autoidentifican como aymaras, quechuas, guaraníes, sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Y las correlaciones entre voto y identidad no étnica son las mismas y tan altas como aquellas de la etnicidad respecto al MAS. En el fondo, al no indígena le han obligado a decir yo no soy el otro. En este contexto del Estado plurinacional, la Constitución dice que pertenecen al país los pueblos y las naciones originarias. ¿A qué pueblo y nación originaria pertenecen los no indígenas? Y en el fondo, y este es un error, insisto, genético, digamos, del censo, es que le han obligado al no indígena a decir yo no soy el otro, a negar ser el otro. Porque la respuesta no es una ascripción que te diga que eres español, castellano hablante, mestizo o la categoría que tú puedas. Tu respuesta es ninguno, es decir, no soy el otro. Y eso tiene implicaciones políticas tan fuertes como decir yo soy aymara y soy pobre. Yo no soy el otro y vivo por encima de la línea de la pobreza. La polarización ha empezado en el momento en el que el Estado plurinacional no ha tenido la capacidad de incluir a ninguno. En el fondo, digamos, la categoría precisa para identificar a quienes no tienen autoidentificación étnica es soy ninguno.
y cuál es mi rol en este Estado plurinacional. Si es un Estado multinacional, ¿cuál es la nacionalidad de los que no tienen ninguna nacionalidad? ¿Te das cuenta? Entonces, esta excesiva politización, sigo insistiendo que hay que auscultar sobre la identidad étnica porque las correlaciones que existen con pobreza, acceso a servicios básicos, educación son fundamentales para las políticas públicas, pero también el efecto político de no haber generado un espacio de inclusión al otro ha hecho sentir al 42% de los bolivianos o al 60-70% de los bolivianos que no pertenecen al Estado plurinacional, que no son parte porque no hay una categoría de adscripción que los pueda incluir. Muy bien, entonces los ningunos, así se solía decir, ¿no? Los ningunos no están incluidos, sería como la conclusión, ¿no? Este Estado plurinacional no ha sido capaz de incluir. Yo sé, Rafael, que tú tienes una reunión, así que si gustas, puedes retirarte, no te voy a retener más, me encantaría seguir con la charla entre los tres, pero bueno, me voy a quedar con Elizabeth y Pedro. Gracias, Rafael, por haber participado en el programa. Estás con micrófono apagado, ahora sí. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo el espacio. Soy un gran admirador de los dos panelistas. Bueno, y al Pedro lo conozco, aunque, digamos, somos prácticamente de la misma edad. Hemos estudiado juntos en la Universidad Católica, así que le tengo mucho cariño y mucha admiración. Y a ti especialmente por el trabajo, Mary, que haces extraordinario. Así que te felicito y te agradezco por el espacio. Pido disculpas porque tengo que ausentarme, hubiera amado seguir en esta discusión. Muchísimas gracias. Espero que la próxima vengas con más tiempo. Gracias, Rafael. Chao. Muy amable. Bueno, quiero leer algunos comentarios y preguntas que están llegando de nuestra audiencia. Nos escribe Hernán Vargas Marconi, nos dice, el tema identitario fue instrumentalizado como un tema de negociación y poder. Muchos por negación y otros como construcción de ser in o out de su grupo social. También nos escribe Isabel Estaca Mendoza y nos dice, las y los afrobolivianos estamos siendo considerados entre sus temas. Bueno, vamos a preguntar también. Y otra vez Hernán Vargas Marconi nos dice, muchos turistas afirman su negación a el tipo de sangre, ORH positivo, por un tema de negación y diferenciación social. Mauricio Rojas nos escribe, dice, introduzcan en el análisis la categoría del empleo, del trabajo, debido al modelo económico basado en el extractivismo y la extracción, la cara más violenta del extractivismo por las formas de despojo y daño a la naturaleza, nos está definiendo qué es extracción, que viene afectando a pueblos indígenas en todos los confines del país. La autoidentificación, el uso del idioma nativo y la postura de clase social se han transformado. El trabajo es lo que define y reconfigura la vida social, económica y política de las personas, y eso es por historia. Y bueno, tenemos más opiniones, pero yo quiero ir intercalando entre las opiniones de nuestra audiencia y también nuestros invitados. Quiero volver con Elizabeth López. Habíamos lanzado una pregunta sobre el Estado plurinacional. ¿Qué cree que va a pasar de aquí en adelante con el Estado plurinacional, tomando en cuenta la nueva correlación de fuerzas que ha emergido de las elecciones? Adelante, Elizabeth. Bueno, en relación a pueblos indígenas, la verdad es que el Estado plurinacional no ha sido de gran ayuda, digamos, ¿no? Ha habido como te decía, ha habido una permanente y sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas, y creo más bien que no ha habido que cara a cara no es como digamos, un puntito a tomar en cuenta como la excepción de la norma. Me parece que los pueblos indígenas en los últimos 20 años, los 10 en particular, han estado luchando permanentemente por sus derechos, por varios de los derechos que les son negados cotidianamente. Entonces, creo que una cosa es sí la instrumentalización, y hay que poder ver la instrumentalización desde las matrices orgánicas que han sido divididas, cooptadas, etcétera. Pero otra cosa es el trabajo en territorio. Y ahí es algo que a veces no tenemos muy en cuenta porque no caminamos territorio. Entonces, y ahí hay muchos ejemplos sobre cómo las organizaciones desde territorio están demandando una serie de derechos. Primera cosa. ¿Qué va a pasar con el Estado plurinacional? La verdad es que yo creo que es una discusión abierta. A mí me parece que al día de hoy no hemos trabajado una verdadera plurinacionalidad.
lo que se ha hecho es como poner varios elementos, el nombre más que varios elementos reales. Los derechos de los pueblos indígenas, lo que hace un momento el compañero mencionaba, han estado bajo la tuición del Estado hasta el día de hoy. Basta ver la ley de autonomías y cruzar la ley de autonomías con lo que significa el acceso a recursos en territorios indígenas. Solamente ver eso, basta ver el hecho de que los pueblos indígenas sigan teniendo que tramitar esta personería o este certificado de ancestralidad. O sea, basta ver lo que está pasando en territorios indígenas amazónicos el día de hoy y lo que está pasando todavía en territorios de las zonas altas, en relación a la constitución de autonomías, a la constitución de TCOs, al avance de titulación de tierras. Es decir, no es que hayamos tenido un cambio sustancial en estos últimos años, estos 15 años, para nada. O sea, se sigue demandando y seguimos demandando derechos. Entonces, a mí me parece que el escenario que se presenta es un escenario rearticulador que tiene que ver con, con seguir peleando estos derechos, el cumplimiento de estos derechos que están constitucionalizados, que están en una serie de normas, pero que en la práctica no se están dando. Entonces, no veo cómo reorganizarnos. Una cosa que hablamos mucho en territorio es que tenemos que volver a rearticular las organizaciones, nuestras organizaciones, que tenemos que volver a rearmar estos tejidos sociales. Y desde estos rearmar estos tejidos sociales, las organizaciones tenemos que generar propuestas que tengan que ver con la territorialidad y con esta serie de derechos que están, digamos, que están reconocidos, pero que no se cumplen. Entonces, en el Estado plurinacional no se ha logrado esa conquista de derechos y Elizabeth López plantea la necesidad de que el movimiento indígena se rearticule para encarar una nueva etapa. Vamos a leer un poquito más de opiniones, por favor, porque las estamos recibiendo. A ver, empezamos con Félix Lianquipacha. Dice, ¿no fue el censo del 2001 que sirvió de materia prima para que el gobierno del MAS le cambie el nombre a Bolivia como Estado plurinacional? Pues vamos a hablar de eso con Pedro Portugal enseguida, sobre el tema del Estado plurinacional. Y también nos vuelve a escribir, y un saludo para don Félix Lianquipacha, volvió, muchas gracias. Hernán Vargas Marconi, el tema de lo mestizo más bien es un asunto que nos une y dignifica, no niega nuestros orígenes y abre la oportunidad de ser más iguales entre todos. Y eso no quisieron poner en las encuestas. Y lo mestizo a lo boliviano es la morenada, el caporal, la cumbia y la sopa de maní. Es la cacaída y soña, eso sí que ya no entendí. Ser mestizo es ser un bypass entre mi mundo urbano y mis abuelos de provincia. Vamos con don Pedro Portugal, por favor, para que nos hable sobre el Estado plurinacional. Me imagino que no sirve para nada, según su percepción, no sé, porque usted nos dijo que el tema de la autoidentificación no sirvió para nada. Entonces, ¿qué debe pasar con este denominativo del Estado en adelante? ¿Y qué tipo de Estado deberíamos tener en Bolivia para atender, digamos, y empoderar a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los pueblos indígenas? Adelante, don Pedro. No, sirve sobre todo para estar prevenidos y para en el futuro no caer, digamos, en actitudes políticas semejantes. Ahora, mira, si hacemos un balance, todo esto del Estado plurinacional ha sido un engaño, pero bien elaborado, digamos, y con mucho respaldo emotivo de afuera, sobre todo, con mucha esperanza local, etcétera. Pero ha sido, digamos, un artificio, digamos, para tratar de engañar, digamos, para satisfacer, por un lado, exigencias y para engañar, digamos, a quienes tenían ciertas demandas y para quedar en nivel cero. Veamos, por ejemplo, somos plurinacionales en la letra de la Constitución, pero también en la letra de la Constitución nunca hemos dejado de ser república. Y al final, la república es lo que domina y sigue dominando, digamos, los niveles de poder político. O no hemos pasado, acabamos de pasar unas elecciones. Justamente el elegir presidente es una de las características del modelo republicano. O sea, nunca hemos dejado de ser republicano. Le hemos puesto lo de plurinacional, digamos, como una cuestión para satisfacer cierta exigencia, cierta moda internacional. ¿Dónde está vigente una justicia originaria? ¿Dónde está vigente, digamos, una educación indígena como se pensaba en los primeros años que podía haber? ¿Dónde hay movimientos de masas? Digamos, nada. Y lo que hemos visto es una serie, digamos, de engaños, sobre todo los grupos que lo han tomado en serio, los grupos minoritarios, los grupos de la selva, digamos, de estafar su expectativa y de reducirlos a nada. Ahora bien, eso hace parte de un engaño global, porque ha sido manipular una expectativa local
y sobre todo una expectativa internacional. Lo tenemos en el caso de la huipala. La huipala en el texto de la Constitución no es una bandera, no es bandera. La única bandera sigue siendo la tricolor boliviana. Por eso en el exterior una embajada, cuando va alguien a Naciones Unidas, lo pone la bandera tricolor, no pone la tricolor con la huipala. Y la huipala es un símbolo, se lo hace conocer como símbolo al mismo nivel de la cantuta, al mismo nivel del flor de Patujú y al mismo nivel, digamos, del escudo. Y es como si pusiéramos la bandera tricolor y a los costados, digamos, la bandera del Patujú, como se hace ahora con la huipala. O sea, ha sido manipular y engañar. O sea, contentar como si fuésemos niños, digamos, haciendo que nuestras reivindicaciones sean solamente simbólicas, que vayan una autoestima, porque se reconoce cierta cuestión de la huipala, ahora estamos felices, porque antes nos oprimían. En lo práctico, ¿qué hay respecto a la justicia comunitaria? No hay absolutamente nada. ¿Qué hay? O sea, hay un entorpecimiento incluso ridículo, como hablaba Elizabeth. O sea, ese famoso certificado de ancestralidad. ¿Qué significa eso? Uno tiene que demostrar, digamos, que ha sido, digamos, indígena desde antes que lleguen los españoles. ¿Cómo se hace eso? Son cosas chistosas, ¿no es cierto? Pero como está en la Constitución, en el exterior creen que Bolivia reconoce la plurinacional, es un Estado plurinacional. No hemos dejado de ser una república. Ahora, quizás porque la república es la única forma viable y concreta de ser, existir políticamente, actuar. Y los movimientos, la razón de ser de los grupos indígenas mayoritarios en aymars y quechuas antes era tomar el poder en el Estado y en la república actual. No inventarse, digamos, fórmulas pluris, sino tener un lugar, influir, ser determinante, digamos, en el acontecer local. Y eso se lo hace mediante un conocimiento no solamente ancestral, sino mediante un dominio de lo contemporáneo. Entonces, curiosamente, parece ser que exagerando el aspecto cultural, como si a los indígenas se hubiese querido cantonar en un mundo fantasista y vaya a saber si realmente existe de saberes, de conocimientos, de mecánicas, de técnicas, porque esa es la manera como no se entra a determinar ni a tener ninguna opinión sobre lo común. Entonces, lo característico del movimiento indianista y del cartarismo ha sido de luchar por lo común, luchar por imponerse, impregnar Bolivia de los valores andinos y hacer que los mejores elementos puedan gobernar Bolivia. Entonces hemos ido de un modelo al otro extremo. Lo que tenemos que ver es que no hay resultados. Que podemos decir Bolivia es plurinacional por el nombre, pero ¿dónde muestra a veces la plurinacional? ¿Qué existe? No existe nada. Hemos votado ahora por diputados, por senadores, ¿cierto? Hay unos diputados que son los supranacionales. ¿Quién conoce qué es lo que hacen? ¿Qué rol tienen? Todos han sido, digamos, una especie de artilugio, digamos, para poder sonsacar, sobre todo, la opinión de gente buena que está afuera y que a veces da plata, digamos, para que Bolivia mejore. Entonces, llega un momento en que hay que hacer un balance y otra vuelta a entrar al camino de mejorar, porque es evidente, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de discriminación social, no tenemos un Estado viable, no tenemos una nación integrada, pero ¿cómo hacerlo? Y para hacerlo, necesariamente tenemos que deslindarnos de todo aquello que es un lastre. Y lo que más ha caracterizado al MAS y por lo que más ha hecho respetar esto de la plurinacionalidad ha resultado una cuestión fantasmagórica, una cuestión inane, una cuestión sin esencia, digamos, y sin concretización propia. Yo creo que tenemos que entrar. Se nos fue el audio, don Pedro. Ya no lo estamos escuchando. No sé si lo estamos escuchando. Ahora sí, volvió. Y de esa manera, digamos, encarnar, porque tenemos que tomar para terminar, tenemos que tener la inteligencia para entender y aceptar que algo ha fracasado. El modelo plurinacional ha fracasado. Como nombre gusta a todos, pero no se trata de nombre. Es como si yo me llamara Superman, ¿no es cierto? Y me quisiera lanzar del piso 20 de un edificio. El nombre tiene que corresponder a las realidades. Entonces, si ha habido un fracaso de ese nombre, posiblemente porque hay un fracaso de sus postulados. Hay un nuevo camino donde hay que insistir, donde los grupos indígenas tienen que empezar a trabajar y a lograr, digamos, una solución realmente para lograr una Bolivia que no solamente sea una Bolivia íntegra, que represente a todos, sino que también donde todos puedan tener un lugar, digamos, un derecho.
Muy bien, entonces, claro, el Estado plurinacional para don Pedro Portugal no ha tenido la utilidad, salvo para estar atentos, nos decía al principio, pero porque seguimos siendo también una república, lo importante es influir, decía él, ¿no? Lo importante es empoderar, lo importante es influir, que realmente haya una participación efectiva, no solamente de nombre. Quiero terminar con Elizabeth López, porque claro, ya hemos pasado las 12 del mediodía en nuestro programa, y quisiera preguntarles sobre esto que decía Rafael, que la mayoría de los autoidentificados como indígenas han votado por el MAS en los últimos 20 años. ¿Qué ha implicado eso? ¿Hay una autocrítica de parte del movimiento indígena? ¿Qué actitud se va a tomar ahora de aquí para adelante, tomando en cuenta la debacle del MAS? ¿El instrumento político es de los pueblos o es del MAS? Adelante, Elizabeth, por favor. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Lo primero es que creo que nunca se ha terminado de concretar el instrumento político, o que existe un partido, sí, que se ha apropiado de un discurso, en eso coincido plenamente con don Pedro, más no de todo lo que significa digamos, la larga lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Yo insisto en que hay que separar lo que es territorios, lo que son pueblos indígenas y sus demandas, de lo que es la instrumentalización del discurso, ¿no? Y creo que es importante que nosotros y nosotras hagamos esa diferencia, más allá de solamente como quejas, sino realmente hablar desde ambos sitios, ¿no? Y creo, porque lo que pasa en la Plaza Murillo y en Palacio no pasa en los territorios, y eso me parece importante que siempre lo visibilicemos. Primera cosa. Segunda cosa, con este tema del voto al que hacía mención de cómo la correlación entre los indígenas y el MAS, precisamente porque ha habido una instrumentalización, a mí me parece que también hay que tomar en cuenta que el voto en nuestro país al día de hoy es un voto corporativo. ¿Qué significa eso? Que lo que tienes que hacer tú es alianzas con los sectores. Y es lo que está pasando ahorita, es decir, ¿cuál es el sector más importante para los que están en contienda? Es el sector minero, sobre todo el sector cooperativizado minero aurífero y el sector ganadero, ¿no? Y eso lo hemos visto en la anterior elección también. En ese marco, las alianzas que se han hecho corporativas han sido las que han primado el voto en las últimas elecciones, ¿no? Los últimos años. Y es ahí donde es una cosa que hay que discutir mucho, por eso hablaba yo de rearmar territorios, rearmar organización, rearmar colectividad, es el hecho de volver a buscar lo que se llama esta independencia partidaria, que creo que ha funcionado en cierta medida hasta cierto tiempo y que en los últimos 20 años lamentablemente se ha perdido, ¿no? No estoy tan segura de estos datos, la verdad, porque yo veo que desde por lo menos el 2011 hay un descontento muy grande de las organizaciones de territorios con relación a lo que era el proyecto político del MAS. Entonces, bueno, de hecho, a lo que era el partido del MAS, porque como proyecto político creo que coincidimos en decir que no ha habido ningún proyecto político, ¿no? No ha habido una visión de país, no ha habido una visión ni siquiera de plurinacionalidad clara. Entonces, creo que ahora de lo que viene ahora, de lo que viene hacia adelante, es salir de esta partidocracia, salir de esta cooptación, salir de esta instrumentalización y rearmar territorios. O sea, nuestro trabajo ahorita de don Pedro, me atrevo a decirle don Pedro, es bajar a territorios y empezar a rearticular, o sea, colectividades, empezar a rearticular los discursos para empezar a pelear los derechos, porque no importa que sea el más, el menos o el Podemos, o sea, la situación de pueblos indígenas no ha cambiado a lo largo de la historia. Y eso tiene que ver con una forma de Estado, con una forma de visión de desarrollo, que es de fondo lo que tenemos que discutir. Muy bien, entonces, independencia política, independencia partidaria, nos dice Elizabeth López como conclusión después de haber hablado en este programa. Les agradecemos a ambos por haber estado con nosotros y también a nuestra audiencia. Empiezo con la despedida con don Pedro Portugal. Gracias, don Pedro, por haber compartido con la audiencia de Sumando Voces. No, las gracias a ustedes por habernos invitado, a Elizabeth por sus apreciaciones que son basadas, digamos, en hechos concretos y en la evidencia con pueblos concretos. A Toto Baiza, que se fue lamentablemente, pero tiene, digamos, un análisis bastante sensato y académicamente sostenible. Entonces, le agradezco por esta charla que ha sido muy enriquecedora y sobre todo a quienes han seguido la misma. Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias, Elizabeth López. Es la primera vez que la tenemos en el programa y esperemos que no sea la última. Muy amable.
Gracias, gracias a ti y a toda la audiencia también. Muy bien, amigas, amigos de Sumando Voces en Directo, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, ustedes nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X somos Sumando Voces Bo, en TikTok sumando.voces y nuestra página donde actualizamos todo el tiempo, todos los días, sumandovoces.com.bo. Recuerden, este es un medio de la sociedad civil, está enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés de la sociedad civil. Estamos viendo temas electorales, temas de diálogo, temas de concertación, pero también hemos querido hacer un espacio para hacer un pequeño ciclo sobre el tema del censo, porque nos parece importante la radiografía que nos ha arrojado el resultado censal. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.